Pensaron que la humanidad se arrodillaría. Pero las estrellas aprendieron a temer nuestras oraciones. El viento de Nivalis prime lamía la piel de los edificios como dedos helados. Bajo un cielo de auroras violetas y un amanecer que se quebraba en oro sucio, la estación llamada Sancta Fracta yacía medio enterrada. Su arquitectura de obsidiana y acero chirriando con la paciencia de quien guarda una respuesta antigua. Allí, entre buzones de nieve y pilares cubiertos por runas oxidadas, una fe doblada en la cuna del silencio aguardaba su momento para volverse arma. La primera visión fue pequeña, un rosario de cuentas de cuarzo ahumado colgando del alambrado de un faro que ya no brillaba. Las cuentas temblaban cuando el viento traía el rumor de la flota que llegaba. No era el tintinear de la superstición, era un metrónomo que marcaba el tiempo hasta la decisión. Nadie en Sancta Fracta esperaba salvación de los hologramas o de las columnas de energía. La salvación, si existía, vendría en forma de proyectil, liso e implacable, lanzado por manos que recordaban cómo rezar empuñando palancas. Los Carilit, los que llegaron envueltos en armaduras que parecían nacidas de la noche misma, desconfiaban de lo que no podían medir. Su tecnología disolvía campos, absorbía fotones y reconfiguraba ondas, y su llegada había demostrado una regla cruenta, donde la energía falla, la física se retira agradecida. Las primeras escaramuzas dieron una lección cruel, los láseres de plasma se convertían en polvo cuando tocaban la cáscara resonante de sus naves, los misiles, al explotar, se deshacían sin dejar siquiera hollín. Cada intento de usar lo que la guerra moderna ofrecía se estrelló contra la misma verdad, la armadura Carilit era un poema de negación, un tejido que transformaba poder en silencio. Pero los Carilit habían subestimado una constante humana que no se diseñaba en laboratorios. Los humanos no solo fabrican armas, también construyen historias cada vez que rehacen un ritual para sobrevivir. En Sancta Fracta, esa historia tenía olor a metal frío, a aceite rancio y a una liturgia que mezclaba la técnica con la devoción. La fe allí no estaba en estandartes o en promesas de dolorosa redención, estaba en un segundo tipo de física, la gravedad, la masa y la velocidad enfocadas por la templanza de quien sabe que la decisión última es una pregunta plegada en la palma de la mano. Mara Rincón, que había sido antes ingeniera orbital y después la voz que llamaba a filas, caminó por los pasillos enterrados y dejó un dedo sobre las cuentas de ese rosario. No oró con palabras, dejó la huella de su decisión. Su témpel era la calma de quien mide el tiempo entre pulso y pulso, pero en su mirada ardía la variedad más humana de la ira, la que se alimenta de la promesa de no dejar nada sin intentar. Contra una armadura que volvía todo en humo, la respuesta no sería más luz. Sería peso. La respuesta sería lo que los Carilit no habían pensado arrancarles, la propia superficie del planeta. La mesa de mando de Sancta Fracta era un basamento tallado en hielo y acero oscuro, un altar plegado en torno a una pantalla que ya no brillaba por voluntad, sino por residuo. Un mapa holográfico con líneas de calor como cicatrices. Allí, sobre la obispa de un cristal de datos que había sobrevivido a 1000 asaltos, reposaba la memoria de una civilización que no contaría su historia si no podía elegir su final. El cristal contenía la iniciativa rota, diseños de lanzadores masivos, archivos de tensores magnéticos olvidados, recetas para convertir la gravedad local en brazo artillero. Eran sus palabras antiguas, y serían su plegaria mecánica. Mara, junto con un círculo improvisado de veteranos y monjes técnicos, repasó cada pieza. El plan nació como un rumor en la sala, lanzar masa. No misiles, no rayos, sino montañas, icebergs arrancados al planeta, transformados en proyectiles y enviados con hileras de cañones de masa para chocar contra las naves en órbita. Era una idea salvaje hasta en su lógica. Requeriría 3 cosas que Nivalis Prime no ofrecía sin precio: energía, tiempo y la entrega de lo que el planeta era, literalmente. No había garantía de éxito, apenas una intuición divina, fría y firme, de que masa contra armadura era un arquetipo que las leyendas de fracaso no habían arruinado. El equipo se dividió en papeles tan rituales como prácticos.
Eloy Vargas, ex sacerdote de una capilla que ahora servía como taller de pólvora, asumió la custodia de los símbolos. Sus manos mantenían el rosario, y junto a él la capa de una bandera chamuscada que alguien había salvado en la primera noche de incursiones. La bandera, negra y con una franja de acero a su lado, se volvió el emblema de la Defiance, no por orgullo, sino por necesidad. Cada soldado la conocía y la tocaba antes de salir, como si rozar la tela transfiriera capacidad. Los diseñadores revisaron la física hasta el hueso. Los Karilit habían dejado una pista involuntaria, su armadura resonaba a frecuencias que anulaban energía y redistribuían calor. Era un patrón recurrente y, más importante, medible. Si la armadura reconfiguraba campos, tal vez no podía seguir la ley inmutable de la conservación de momento. Un proyectil con suficiente masa y velocidad no sería absorbido, sería obligado a imponer su imperio por pura inercia. Necesitaban convertir un trozo de planeta en un arma, que la masa fuera el martillo que ninguna moda tecnológica pudiera rehacer. El problema fue la propulsión. Los antiguos cañones de masa, las eyectoras electromagnéticas, requerían una válvula energética que Sancta Fracta no poseía. El núcleo geotérmico que abastecía la ciudad había sido 6 veces perforado por saqueos y 3 veces reactivado con parches de contrabando. Para producir la energía necesaria, Mara propuso algo que olía a herejía, dedicar el reactor de la estación, las reservas de fusión que mantenían latente la vida de miles, al tiraje. Lo llamó la oración, y nadie discutió el nombre porque todos sabían que cada oración es, en el fondo, una oferta. Los preparativos eran ceremoniales y técnicos a la vez. Hombres y mujeres que habían sido niños viendo películas de guerra, y niños que ahora manejaban brazos de aleación, se arremangaron para convertir hielo en proyectil. Utilizaron bloques que alguna vez fueron cúpulas, los esculpieron con precisión milimétrica, los recubrieron con una armadura de chatarra y aleaciones densas, tapices de tungsteno, capas de grafeno frío y un núcleo de piedra fundida que se había templado en hornos improvisados. Cada proyectil fue un relicario. En el centro, Eloy colocó un pequeño cristal de datos, una cápsula que contenía nombres, canciones y la lista de la gente que se quedaría para mover palancas. Era la memoria que se lanzaría con la roca. La convivencia entre la liturgia y la táctica se volvió explícita, se creó una procesión para la última carga. Los que no iban a regresar llevaron consigo símbolos, un visor de un soldado roto que había sido testigo del primer ataque, con la lente trizada y la caligrafía de una dedicatoria casi ilegible, el Rosario de Mara. Guardado en un bolsillo junto al panel de control, la bandera chamuscada que se enroscaba alrededor del último cable que conectaba al reactor. Cada símbolo era una promesa que se cerraba con un gesto manual. Mientras tanto, los Karilit no se quedaron quietos. Sus ondas, como gusanos de espejo, exploraron la capa de hielo y detectaron anomalías de masa. Empezaron a cambiar la geometría orbital, desplegando sombras que barrían el cielo como cuchillas de obsidiana. Sus comunicaciones, cuando captadas, eran una letanía metálica, la simple transmisión de parámetros que hablaban de extracción y de un honor que no comprendía el sacrificio ajeno. Creían que con su armadura podían perforar cualquier demora, no habían previsto que la humanidad pudiera responder desviando su certeza. La noche antes del lanzamiento, Sancta Fracta se volvió un santuario. No hubo discursos, porque las palabras se desgastan cuando la materia pide cuentas, hubo acciones. Se atornillaron bielas, se ajustaron contrafuerzas, se sellaron cámaras con la precisión de monjes. Cada quien hizo su última tarea con la atención de quien lee una escritura sagrada. El gesto tenía peso. En la sala central, Mara y su equipo calibraron los cañones magnéticos, 12 arcos capaces de imprimir a un bloque de hielo la velocidad de un cometa. El sistema se alimentaría del reactor, y el reactor se alimentaría de la estación. Era una cuenta que elegía la mortalidad como precio a pagar. Cuando los primeros proyectores apuntaron al cielo, apareció la flota Karilit como una costura de sombras que rasgaba el alba.
Tenían naves nodrizas con panales de armadura resonante, fragatas que funcionaban como agujeros negros pequeños y sensores que barrían el sistema con frialdad industrial. Cada nave llevaba, como una carcasa de insecto, la certeza de que la conquista es una matemática simple: si se controla la energía, se controla la intención. Abajo, los humanos habían convertido la geometría en arma y la fe en combustible. El primer disparo fue una oración práctica. La primera roca, llamada San José por la vieja costumbre de poner nombres protectores, salió de un cañón con un sonido que se parecía a una campana rota. Atravesó la atmósfera y cortó la aurora como la bisagra de una puerta. Los Karilit reaccionaron con un silencio que se volvió espuma de cordones de luz, sus escudos resonaron, intentaron reconfigurarse, pero el proyectil llegó con un estado de realidad que la armadura no podía redirigir. Impactó una fragata lateral como un martillo en un yunque y no explotó en una nube de energía, desgarró, penetró, partió la carcasa como si fuera cera fría. La explosión fue una herida geométrica, la fragata no ardió, se quebró en placas que cayeron como hojas de obsidiana. La primera victoria fue amarga. La fragata era grande, pero la masa del proyectil cobró peaje en los impulsores y en el campo orbital. Ese triunfo dejó una factura. Los cañones vibraron hasta las entrañas de la estación, las luces titilaron, los respiradores se ajustaron solos. Los ingenieros, con las manos temblando, sellaron las últimas válvulas. Eloy entregó el cristal de datos al corazón del proyectil antes del despegue y lo vio desaparecer como un esboto. Los Karilit adaptaron su estrategia con una velocidad que irritó el aire. Comenzaron a desplegar cortinas de nanoescamas que dispersaban la masa en microfragmentos, intentaron fracturar los proyectiles con ráfagas que buscaban convertir el martillo en polvo. Pero la humanidad había pensado en esto: cada proyectil no era un monolito armado al azar, sino una composición diseñada para mantener integridad ante la fractura. Capas internas de fibra, canales de masa que redistribuían el golpe, núcleos de material denso que se compactaban en el momento del impacto. Era ingeniería hecha liturgia, saber que la cadena más fuerte no es la que resiste sin doblarse, sino la que se diseña para doblarse correctamente. El costo, sin embargo, no dejaba de subir. Las noches sin fin trajeron bajas. Se perdieron técnicos que ajustaban las todavía funcionantes misiones de rescate. Hubo explosiones en cámaras que nadie pudo explicar más allá de la fatiga de los sistemas. En uno de los pasillos, un visor se rompió y quedó con la mella de un golpe. La visera, hecha de compuestos que antes filtraban la luz de estrellas, ahora solo mostraba una grieta, como una línea blanca que cruzaba el rostro de quien la llevaba. El visor se convirtió en símbolo: el sacrificio tiene marca física, y la marca se vuelve promesa. A medida que las lanzas de hielo barrían la órbita y las derrotas se multiplicaban, las tácticas humanas mutaron. Fueron deprisa a la ofensiva en lugares que no eran naves, atacaron las líneas de reabastecimiento de los Karilit y sabotearon estaciones mineras que funcionaban como anclas para las naves. No era una guerra de conquistar terreno, era una guerra por hacer al enemigo pagar la incomodidad de la incertidumbre. Los humanos se convirtieron en arquitectos de trampas, rompieron corrientes magnéticas, cambiaron las rutas de las ondas e insertaron en los sistemas enemigos lenguajes que eran mitad sermón, mitad código. En la cima de esa furia calculada estuvo la maniobra que Mara llamó la Cruz del Alba. Consistía en concentrar la próxima salva en una línea, 4 proyectiles lanzados en tándem, encadenados entre sí por sincronía magnética para formar una púa que atravesara el corazón de la formación Karilit. Era la apuesta por la precisión absoluta. Sabían que, si fallaban, perderían no solo proyectiles sino la última reserva de energía que les quedaba. Pero también sabían que, si acertaban, podían convertir una superioridad tecnológica en una fisura irreversible. La noche del intento, todos se alinearon. Los que no participaban en la operación coreaban menos consuelos que acciones, ensamblaban cuentas de roca, ajustaban los canales de refrigeración, cantaban en voz baja las letanías que eran más memoria que credo. Eloy, con dedos que ya no temblaban,
colocó una de sus cuentas de rosario dentro del corazón del proyectil mayor. Mara miró una última vez el visor astillado, y en ella se pudo leer la idea de que ninguna técnica, por más fría que sea, resiste a un pueblo que ha decidido convertir su propia roca en arma y su propio miedo en canto. Los arcos magnéticos ardieron como estaciones de cometas. La energía se desató en un gesto que pareció robarle al planeta todo su pulso. Cuartos de la estación se volvieron hornos. El frío que definía a Nivalis Prime se retiró un instante, como si esa aurora violeta se hubiera sometido a la voluntad humana. Una tras otra, las piezas salieron. La primera, la segunda, la tercera y luego la cuarta formaron una línea de fuego y masa que no obedecía a la ley del probable, sino a la ley de lo imposible. Los Karilit tuvieron una respuesta, inmensa y fría. Un campo denso, una cortina de resonancia durante otros tiempos invisible, trató de desviar la púa en formación. Las ondas de su escudo crujieron, reconfigurándose en distintas frecuencias para intentar convertir el ataque en lluvia de fragmentos. En el interior de las naves, los sensores escupían números imposibles, variaciones que no concordaban con la lógica. Sin embargo, la púa no era solo masa, era masa dirigida por manos humanas que habían probado la posibilidad del fracaso y habían decidido abrazarlo como un precio. El impacto fue una sinfonía brutal. La primera de las piezas prendió a una fragata, la segunda perforó un centro de maniobra, la tercera reventó un hangar. Pero la cuarta fue la que cambió la física de la batalla, llegó directamente al nodo de una nave nodriza y, con un rugido que la memoria humana tatuó como un nuevo nombre, partió el casco principal en dos. No hubo la clásica explosión cinematográfica, hubo descompresión, caída de paneles, y un flujo de vapor que parecía el llanto de los astros. La armadura Karilit, diseñada para disolver energía, no supo recomponer el golpe físico de una púa cuya integridad se mantuvo por el templo humano. En la cubierta de la estación, la visual fue un teatro de luz, chispas embistiendo la aurora, fragmentos que caían como lluvia de meteoros. Y la imagen rápida de soldado tras soldado mirando al cielo con la sensación de una plegaria convertida en acto. Sin embargo, el triunfo se pagó caro. El reactor que alimentó los cañones explotó en una implosión controlada, la estación perdió su corazón y con él la vida de cientos. Las melodías que se cantaban se mezclaron con la sirena final de una infraestructura que dejaba de ser habitable. El humo se filtró por las alas, y los cuerpos quedaron en posiciones que narraban historias truncas, un técnico con las manos todavía sobre una palanca, una monja técnica con una aguja de soldadura fría. Un niño que había venido a aprender y se quedó dormido para siempre. El sacrificio no fue una cifra, fue un museo de hechos. Mara, cubierta de polvo y sudor helado, vio la fractura en el panorama orbital, la flota Karilit tambaleaba. Sus caparazones, antes inflexibles, empezaron a perder cohesión. Los impactos habían creado un efecto cascada, sin la protección íntegra, las naves comenzaron a cruzarse y colisionar, transformando la órbita en un campo minado de metal y hielo. La humanidad no había ganado cada frente, ni mucho menos, pero había conseguido algo que ninguna tecnología había previsto, introducir incertidumbre en la victoria del enemigo. La última visión antes del colapso fue íntima. En la sala de control, Eloy sostuvo el rosario vacío, cada cuenta se había convertido en memoria porque la mayor parte de las cuentas habían viajado dentro de los proyectiles. El rosario, reducido a un hilo y unas pocas cuentas, pareció una corona de ceniza. Eloy dejó el hilo sobre la mesa, y en ese gesto hubo la certeza de que la fe, cuando se bifurca entre la reverencia y la táctica, no pierde su carácter sagrado. Fue la lección más cruel, la fe se transforma, se hace arma o bálsamo, y cuando lo hace, las vidas se reconfiguran a su alrededor. En el borde del desastre, mientras la estación se fragmentaba y los sobrevivientes buscaban refugio, Mara encontró un último obstáculo, una estructura de control Karilit que proyectaba una onda antimasa. Un aparato diseñado para convertir los proyectiles en polvo. Era una máquina que había esperado precisamente por el momento en que la humanidad pensara en usar su propio planeta como armas. Si no fuera detenida,
la cascada de proyectiles perdería su rigor y Sancta Fracta se convertiría en un cementerio despiadado. La decisión final fue de mano, no de voz. Mara recordó la lente astillada, el visor que se había partido en la primera noche y la pequeña ranura donde la luz de la cúpula solía entrar. Ella comprendió que la lucha no era por supervivencia fría, sino por la capacidad de definir significado. Con una camiseta manchada de aceite y un par de guantes que eran reliquia de 1000 reparaciones, se arrastró hasta la palanca manual del dispositivo y la accionó. No habló, ninguna palabra era necesaria. La palanca se movió, el aparato funcionó de manera intermitente, y la onda antimasa se desestabilizó en un patrón que la armadura Karilit no supo manejar. Fue un gesto que costó su movilidad y gran parte de su visión. El visor quedó más dispuesto a la oscuridad, pero la palanca se quedó encajada, y el espacio entre lo concebido y lo hecho cambió para siempre. Cuando el humo se disipó, la calma que quedó sobre Nivalis Prime fue una calma que pesaba, no aplacaba. Los restos de la flota Karilit flotaban como peces muertos en la alta atmósfera, placas de armadura y fragmentos de naves giraban en silencio alrededor de las auroras violetas, reflejando un amanecer que no era ya solo oro sino una mezcla amarga de luz y hierro. Sancta Fracta estaba en ruinas, las torres que una vez saludaron la llegada de comerciantes ahora eran esqueletos cubiertos de hielo. Sin embargo, entre los escombros, la vida humana se aferraba como líquenes a la piedra. Los supervivientes se contaron. Hubo pocas risas en el recuento, los números eran finitos y estaban marcados por huellas indelebles. Pero hubo algo que ninguna estadística podemos aislar, la fe no se midió en número de cuerpos presentes, sino en la persistencia del gesto que alguien hizo mientras acomodaba una bandera chamuscada en un mástil improvisado. La bandera, manchada y con un trozo faltante, ondeó sobre la planicie helada. No proclamaba victoria, porque lo que vino después no era una victoria elegante sino la dura negociación de la existencia. Pero ondeó, una demostración de que alguien había decidido levantar algo reconocible en medio de la desolación. La reconstrucción comenzó de una forma que no era épica ni heroica en la medida clásica, fue un tejido de actos pequeños. Se sellaron cámaras para convertirse en invernaderos minuto a minuto, se rescataron cristales de datos y se recaudaron historias para los que quedarían. El cristal que Eloy había salvado, el contenedor de nombres y canciones, fue colocado en el salón principal y abierto. No se reprodujo una propaganda, se leyó la lista de los caídos en silencio, y luego se encendió una pequeña lámpara en memoria. Fue la ceremonia más humana, un acto de nombrar en medio de la devastación. Con el tiempo, las heridas del planeta empezaron a mostrar la posibilidad de cura. Los proyectos de terraformado se reconfiguraron, ya no para la ambición industrial sino para la prudencia. Se plantaron semillas en cámaras selladas, pequeñas cápsulas que contenían vegetales resistentes al frío, y se guardaron vestigios del pasado, un visor roto en el Museo de Historias. El rosario reducido colgado en el altar de la estación, el cristal de datos convertido en reliquia. Las cosas se convirtieron en memoria y la memoria en leyenda, se contaría la noche en que la humanidad lanzó sus propias montañas como quien lanza una plegaria compacta. Las generaciones posteriores, si el planeta conservara gente para contarlo, entenderían la batalla no como una hazaña de ciencia o de fe, sino como una fusión de ambas. La estrategia que combinó física y liturgia se enseñó en escuelas que ya no enseñaban solo fórmulas, sino también la práctica de tomar decisiones difíciles. Como calcular el costo de un acto que salva una especie a cambio de un paisaje. Las historias no hablaron de gloria, hablaron de la deuda que se paga cuando se decide que algunas cosas merecen ser arriesgadas. En los archivos, el nombre de la operación quedó grabado no como una etiqueta estratégica sino como un relato moral. La púa que atraviesa armaduras se convirtió en metáfora. Las defensas más avanzadas a menudo olvidan que la determinación puede transformar materia en arma. Y más tarde, en templos improvisados bajo la aurora, la gente dejó ofrendas, pequeñas cuentas de cuarzo que imitaban el rosario de Eloy, trozos de visor que simbolizaban la visión rota y recompuesta.
fragmentos de datos que hoy eran historias que se contaban en voz baja a los niños antes de dormir. El planeta quedó herido, pero con una historia que no cualquier conquistador podía borrar. La flota de los Karilit se retiró, no por nobleza sino por cálculo, había aprendido que la conquista también es una apuesta y que la apuesta puede terminar con su propia lógica rota. La humanidad, por su parte, tuvo que aceptar que la lección necesitaba memoria viva. No se enorgullecerían de haber convertido su planeta en proyectil, más bien, estaban obligados a recordar por qué lo habían hecho. La memoria debía ser una guardiana, no un canto a la violencia. Al final, en una mañana que parecía más dorada que antes, se izó una bandera sobre lo que quedó de Sancta Fracta. No era la misma bandera que ondeó la noche en la que la estación ardió, era una mezcla de telas rescatadas, con una franja de acero cosida en cruz. Era una pequeña señal de que alguien, con manos ásperas y ojos cansados, había decidido que la vida merecía un intento más. Cerca, un jardín crecía en un domo sellado, regado por manos que habían conocido la pérdida y que ahora cuidaban de lo nacido. Eloy, con la movilidad reducida y la voz gastada por el frío, colocó el rosario reducido sobre la mesa de ofrendas. No dijo nada, su gesto dijo todo. Fue un acto sencillo, la última cuenta colocada sobre el cristal de datos. Los niños que habían quedado miraron como si presenciaran una ceremonia que no entendían del todo, pero cuyo sentido palpaba en el aire, la fe no se había doblegado por el martirio. Se había vuelto lo suficientemente resistente para sostener una comunidad que debía vivir con el precio pagado. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.